Frontera caliente, y no estamos hablando en este caso por cuestiones geopolíticas, ni por contrabando, ni por armas, sino porque avanza la pandemia y esto es una verdadera preocupación. De hecho, Diego Gabriele, el siempre informado, estuvo en una de las fronteras norte y por eso hemos convocado también al doctor de los argentinos, Guillermo Capulla, para entre todos contar cuál es la situación. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, una situación muy difícil. Ustedes saben que Brasil ya está ahí de las 80.000 muertes, 2 millones de infectados, ha duplicado la cantidad de muertos en 40 días. Es una cifra que realmente alarma y alarma a los brasileros y también a los argentinos porque el sistema sanitario en la frontera norte del país no está preparado para un brote masivo como pudiera darse en el caso de que traspasen la frontera esos casos. Y son casos que preocupan sobre todo porque son zonas integradas. En la frontera norte de la Argentina, las ciudades argentinas y brasileras, Guille, son ciudades que funcionan como una sola, que su historia las ha puesto siempre como si funcionaran en una misma ciudad. La frontera no existe, es una frontera son fronteras imaginaria. sin fronteras. Claro, y donde hay frontera natural, nosotros estuvimos en la frontera seca, donde se cruza a través de una avenida, pero a unos kilómetros tenemos una frontera que es un río de agua, un hilito muy chiquitito que se cruza de forma muy sencilla. Con un saltito. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que del otro lado de Brasil, la política sanitaria, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Es tan distinta a la Argentina que el tránsito es libre. Entonces, los brasileros van a San Pablo, van a Río de Janeiro, que son los focos más importantes Y del vuelven. virus, y se cruzan con los argentinos. A ver, Gabriel, si es tan distinta, ¿qué es peor? ¿Es mejor? ¿Es igual? Y vos sabés que allá... Es como si no hubiera pandemia allá, ¿o no? Y sí, hay un libre tránsito. Un relajamiento. Y además una cuestión importante, el sur de Brasil es la pampa húmeda brasilera, es donde se concentra la mayor cantidad de riqueza y eso hace que el tránsito con los centros financieros sea muy asiduo y por supuesto pone en peligro a todos los argentinos de este lado, ¿no? ¿Querés que veamos el informe y después lo Cuando analizamos con el doctor? Vamos. El futuro de la pandemia en el país también se debate en el norte argentino. Una frontera con Brasil que resulta incontrolable y cada día se vuelve más crítica. Llegamos a San Antonio, la otra punta de la frontera seca. Venimos de Bernardo de Irigoyen, San Antonio. Tienen 24 kilómetros y medio entre sí y es la zona caliente de ese lado Brasil. Solamente separado por un hilo de agua, el río San Antonio, de muy poco caudal, que lo cruzan, miren, ahí hay uno de los puentes precarios que los brasileros, también los argentinos, habían montado y que personal de gendarmería tuvo que quitar. El mayor trabajo que estamos haciendo es el tema de concientización, porque si no hacemos trabajo de concientización no es fácil controlar. Y creo que con el trabajo que se hizo, tanto del gobierno nacional, provincial y municipal, el comité de emergencia y la sociedad creo que entendió, también de lo que está pasando acá del otro lado nomás, ¿no es cierto? El tema de la enfermedad. Y en este momento es una situación muy delicada, muy complicada. Vivimos constantemente con preocupaciones porque ya veníamos desarrollando actividades de concientización y todo lo demás con la población, pero ahora que se están acercando los casos del lado brasilero, nuestra preocupación está aumentando. El municipio, miren, han tenido que generar montículos de tierra para evitar que la gente cruce. Es lo que tienen, es la forma que tienen de prevenir el contagio. De ese lado, personas que constantemente van y vienen, por ejemplo, a ciudades como San Pablo, principal brote de coronavirus en Brasil. Acá es un lugar donde reina la amistad, donde reina la integración y es algo muy lindo. Hoy lo único que nos separa es la pandemia, es la enfermedad. Nuestra frontera permite el paso clandestino constantemente. Es extensa la frontera con el hilito de agua ese que se ve y no hay forma de controlar que la gente no se cruce. Esto es un pique. ¿Qué es un pique? Un paso ilegal. Por aquí habitualmente cruzan argentinos, brasileros,
Ahora los esfuerzos son denodados para intentar controlarnos. Hay 13 kilómetros en que la frontera es así, con este hilo de agua. Si tuvieras un brote producto de la situación en Brasil, ¿el sistema sanitario tiene capacidad para sostenerlo? Primeramente, te diría que sí, pero si hay muchos casos, ya complica, ¿no? Llegamos a otra zona de la frontera de la pandemia, el río Pepiriguazú, que es un lugar de cruce constante entre brasileros que quieren venir al lado argentino. Uno hace de todo para la gente no pasar, ¿no? Pasar así, pasar la gente, pero uno no puede hacer nada también. ¿Ustedes ven brasileros que intentan cruzar por acá? Pasan, directos, siempre pasan. Y hay miedo, hay temor, hay todo, pero bueno, ya de por sí el tema de la cuarentena y de conocer lo que produce el virus y todo lo demás produce miedo. Entonces es como que tenemos que tratar de tranquilizarnos y de afianzar lo que es la concientización y bueno, no podemos esperar que consigamos gendarmes para que cuiden uno al lado del otro todos los piques. En 100 metros hay 3 piques, lugares por donde se pueden pasar. Entonces es imposible que nosotros le digamos a la población, Gendarmería es la que está a cargo de controlar. No, nosotros tenemos que tomar conciencia de que no tenemos que pasar al otro lado. Y decía María Elena, nosotros tenemos que tomar conciencia de no pasar para el otro lado. Pero es difícil porque hay una interacción comercial, social, de toda índole. Es lo que queda, la conciencia social, porque apelan a que la gente no cruce, porque la cantidad de piques, estos cruces ilegales, se multiplican en los kilómetros que tiene la frontera y no hay forma de poner efectivos de ninguna fuerza federal para controlar ese ida y vuelta. Depende de cada uno de los argentinos de este lado y de los brasileros, porque los argentinos también se encuentran con brasileros que quieren cruzar y tienen que frenarlos, porque, por ejemplo, el brasilero viene a comprar vino, mucho vino se vende en esa zona. El argentino va a comprar elementos de almacén, detergente, panificados, así. Claro, hay una interacción permanente y completa. ¿Y qué haces ahí, doctor? Una vez alguien dijo una bomba viral, no quiero ser tan exagerado, pero sí, sin duda, la frontera que hemos visto es nada. ¿Ese río es profundo o es un río? Se cruza caminando. Se cruza caminando, o sea, sin problema. La frontera no existe, o sea, es algo imaginario porque la gente va y viene. Y obviamente las condiciones sanitarias, por lo que estaba viendo, son bastante precarias en la zona. Y seguramente, como así decíamos, como el virus venía de China en avión, acá va caminando. Acá va caminando, o sea, uno lo lleva de un lado a otro y esto es imposible detenerlo si no existe un control sanitario, un control de gendarmería de manera permanente. Esto, mira, estamos viendo ahí lo sencillo que es, me parece el informe súper esclarecedor, no hay mucho que aclarar porque la verdad que es elocuente a la vista. Y me quedo con el dato de que allí hay libre circulación. Entonces la gente se va a los lugares donde hay virus, Río de Janeiro, Sao Paulo, donde tengan que ir a hacer cuestiones comerciales y vuelve y después interactúa de manera natural con los argentinos. Es decir que la situación tarde o temprano se va a dar. Y ya están los casos del otro lado, ¿eh? Están ahí, cruzando ese río, cruzando la frontera seca. Ya están los casos y preocupa, por supuesto. Esto es médico, ¿eh? ¿Es médico? Esto que voy a plantear es, voy a estar atento, es muy cierto. Esos pantalones podrían generar trombosis, por ejemplo. Totalmente. Ha habido un caso, ha habido un caso de una chica en Australia que se agachó y cuando se levantó hizo una trombosis, hubo que cortarle los pantalones en Australia. Ah, menos mal. No se me caiga nada porque no me hubo que cortarle los pantalones con tijera. Aparentemente lo que sucedió... Dígame, a ver, su teoría. Le voy a robar el chiste. Él habría pasado por la frontera, veo que el río era... El húmedo. Sí, Agua. Y se mojó hasta acá. Sí. Cuando salió del lado brasileño se le secaron. Y está desde esa época con los pantalones puestos, no se los pudo sacar, me parece, ¿no? No, era para calcular lo dicen que están profundo, ¿no? tratando de mantecar la zona para que puedan muy bien. Sacárselo. Para que vean que no exageramos, porque por ahí ustedes dicen, los periodistas son exagerados. No. Con ese plano, observen, el plano de los pantalones de Gabriele, nos vamos a ir a la pausa. Pero mírelo, el señor director, mire, ahí está, nos vamos, no hay nada más que agregar.